Hoy día quiero que nos introduzcamos, iglesia, en un tema muy relevante y es el tema del reino venidero y el regreso de Jesús. El reino venidero y el regreso de Jesús. Tengo una convicción en mi corazón de que es el tiempo para adentrarnos en esto y buscar un mayor entendimiento y sobre todo una mayor revelación respecto a esto. El mensaje hoy día será, como dice ahí, una introducción, tan solo una introducción. Es por eso que es tan importante, como decía Cristian, que puedas estar en la conferencia este fin de semana. Puedas estar en la conferencia. Tenemos gente viniendo de distintas ciudades, de distintas iglesias, pero tenemos pocas personas de nuestra iglesia local yendo a la iglesia, a la conferencia. Y eso a mí me da pena, porque realmente esto es algo muy, muy valioso que Dios nos quiere entregar. Y quiero que hoy día realmente, y por eso también quiero entregar este mensaje hoy día, que Dios te despierte a tener hambre por crecer en tu entendimiento respecto a esto. Amén. Y que puedas tomar un paso de fe y hoy día puedas inscribirte. Puedas hacerlo, que no te lo pierdas, porque sin formación no hay crecimiento. Y si queremos crecer en nuestra vida, necesitamos ser formados en la palabra. Y si queremos llegar a la madurez espiritual, necesitamos crecer en la palabra. Así que te animo, como decía Cristian, te exhorto a que lo hagas, que des el paso, que inviertas en tu edificación personal, porque eso resultará también en la edificación de la iglesia. ¿Por qué vamos a adentrarnos en esto? Y para mí la respuesta más clara es lo siguiente, porque durante los últimos años yo he percibido con mucha claridad que el Espíritu Santo, no una persona, no un ministerio, el Espíritu Santo está despertando a la iglesia a nivel global a esto de amar su regreso. Y por ende, si el Espíritu Santo está movilizándonos hacia allá, nosotros queremos ser fieles en responder como iglesia a Él y queremos entonces adentrarnos en esta parte del corazón de Dios. Este mensaje del regreso de Jesús no es un mensaje nuevo, no es un mensaje que está de moda. Quiero ser muy claro. Este mensaje siempre ha sido parte de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Y es uno de los fundamentos más importantes de nuestra fe cristiana. Así que quiero que hoy día nos adentremos a esto desde esa perspectiva, de entender de que esto no es un mensaje del momento o algo que está de moda, es algo que ha estado siempre presente en los fundamentos de la doctrina cristiana y en los fundamentos de la fe cristiana. Si recuerdan, el primer semestre estudiamos los cimientos de la fe o los rudimentos de la fe, que los podemos encontrar en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Y hoy día quiero reiterarte cuáles son los 6 cimientos de la fe cristiana. Cimientos que son tan fundamentales que no puede faltar ninguno de ellos. Si alguno de ellos falta, la casa tambalea. Por eso es que el autor de Hebreos dice esto: no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca de 1, el arrepentimiento de malas acciones; 2, tener fe en Dios; 3, ustedes tampoco necesitan enseñanza acerca de los bautismos; 4, ni de la imposición de manos; y 5 y 6, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estos 6 cimientos, si te das cuenta, y para quienes tuvieron esa enseñanza, se pueden dividir en 2 cimientos que tienen que ver con la vida pasada antes de Cristo: arrepentimiento de malas obras y fe, que son los requisitos para entrar a la nueva vida en Cristo. 2 cimientos que tienen que ver con la vida presente del cristiano, que tiene que ver con el bautismo y la imposición de manos. Y 2 cimientos que tienen que ver con el futuro del cristiano, que es la resurrección de los muertos y el juicio eterno.
Así que con esto quiero reafirmar que el regreso de Jesús y que el reino venidero es un tema central de las Escrituras. ¿Amén? ¿Vamos bien? Si alguien no me cree todavía, quiero que revisemos un cuadro ahora y quiero que tomes nota. ¿Quién está listo para tomar nota? Porque van a ser varias citas que no vamos a entrar en ellas, en ninguna de ellas en detalle, y quiero que los hambrientos lleguen a su casa a estudiarlas y leerlas. ¿Amén? ¿Cuántos hambrientos hay acá que no se conforman con la prédica del domingo? Que llegan a la casa, abren la Biblia y buscan al Señor en su palabra. Estos pasajes que están acá son capítulos que casi por completo, son todos capítulos del Nuevo Testamento, hablan respecto al reino venidero y el regreso de Jesús y los últimos tiempos. Casi por completo. Y si no, la mitad o más se refieren a este tema. O sea, no es que en estos capítulos hay un versículo, sino que son textos que tienen este enfoque principal. Mateo capítulo 13. Aquí Jesús habla respecto a ciertas parábolas del reino de Dios, dentro de ellas la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Y estas dos grandes parábolas encuentran su cumplimiento en el reino presente, en la vida presente, pero encuentran también su cumplimiento total en el reino venidero. Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 17 son el relato de los 3 evangelios de lo mismo, que es el relato y la descripción de Jesús respecto a los últimos tiempos. Mateo 25, la continuación de Mateo 24, son parábolas de Jesús que hablan, y estuvimos estudiando algunas de ellas en Aviva el Fuego, respecto a la preparación de la iglesia y del cristiano para cómo prepararse, anticiparse y vivir en esos tiempos. Y también en Mateo 25 vemos la descripción de Jesús de cómo será el juicio final, este rudimento de la fe, el tribunal de Cristo. Primera de Corintios 15, maravilloso, también estuvimos estudiando esto cuando vimos los cimientos de la fe. Yo digo esto porque si tú dices yo no me acuerdo de eso, es porque estoy queriendo provocar en ti que vayas a buscar la enseñanza y la estudies, ¿ya? Ojalá. Pero estuvimos estudiando respecto a la resurrección de los muertos y nos adentramos ahí. Y Primera de Corintios 15 es el capítulo que más detalle nos da respecto a cómo será el día no solo del regreso de Jesús, sino que cómo nosotros, los hijos de Dios, seremos resucitados. Segunda de Corintios 5 continúa también con esta descripción de nuestros cuerpos glorificados y el tribunal de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4 y 5, Pablo nos habla del arrebatamiento, el día en que nosotros nos encontraremos con Jesús en los aires, el regreso de Jesús, y por ende, entendiendo esa realidad, el llamado de Pablo a que los cristianos estén alerta. Segunda de Tesalonicenses 1 nos habla del glorioso día de su regreso. Segunda de Tesalonicenses 2 nos habla de la apostasía y del hijo de la perdición, el anticristo, que serán sucesos previos que los cristianos deben conocer y entender a el regreso de Jesús. Segunda de Timoteo 3 es un relato de Pablo a su discípulo Timoteo diciéndole que vendrán días de gran oscuridad y que el pecado de la humanidad en esos últimos tiempos será tremendo y vendrán falsas doctrinas y falsas enseñanzas y vendrán personas, continúa después diciendo, buscando simplemente que se les enseñe lo que quieren oír, no la palabra de Dios, lo que quieren escuchar. Segunda de Pedro capítulo 3 nos habla de la paciencia de Dios, de cómo Dios
retiene su regreso, el regreso de su Hijo y sus juicios, porque Él quiere que nadie se pierda y está esperando que toda la humanidad regrese al Señor, que el Evangelio sea predicado en todas las esquinas de la tierra y todos tengan la opción de entrar en el reino de Dios. Y Apocalipsis sin capítulo, porque es Apocalipsis. Por eso pongo Apocalipsis, versículo 1 al 1, que es el título de este libro. Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. El libro de Apocalipsis en inglés es el libro de revelación. La revelación de Jesús, de su naturaleza y de los sucesos que han de ocurrir. Y por último, hay muchos otros pasajes. Yo puse solamente ahí 3, Romanos 8, 2 Timoteo 4, Filipenses 3, que está lleno el Nuevo Testamento de versículos y pequeños pasajes que hacen mención al regreso de Jesús. Los anteriores son capítulos completos. ¿Ahora sí me creen? ¿Sí? Que veo algunos con cara así como de... En ciertos momentos de la historia de la iglesia cristiana, el asunto del regreso de Jesús ha generado un efecto completamente contrario al deseado por Dios. La iglesia, y hablo de distintas denominaciones y distintos momentos de la historia de la iglesia, ha utilizado el regreso de Jesús como una excusa para abstraerse del mundo y esconderse en su burbuja cristiana, utilizando argumentos como el siguiente: bueno, si el mundo está en tal oscuridad y pecado y va camino a la perdición, ¿para qué vamos a hacer algo al respecto? Mejor hagamos nuestras vigilias, apartémonos del mundo y simplemente aguardemos que Él venga a rescatarnos. Lamentablemente, por esa respuesta de la iglesia, eso ha generado también una contrarrespuesta de la iglesia y de otros movimientos que al ver eso han dicho: nosotros no queremos saber nada, ni nos interesa nada del regreso de Jesús, porque hemos visto ese mal efecto de la iglesia se mete para adentro y dice, se persina y dice que vuelva Jesús, que vuelva ya. ¿Y qué es lo que creo que el Espíritu Santo está haciendo estos últimos años? Nos está queriendo llevar a renovar nuestro entendimiento de la verdad. Porque lo que Satanás quiere hacer es desviarnos de la verdad, es sacarnos del foco y según nuestras malas experiencias, quitar nuestro foco de lo que está escrito y que es vida y necesario para la iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Esta respuesta a la realidad del regreso de Jesús es completamente contraria a la respuesta que generó en la iglesia primitiva. ¿Qué frutos, maravillosos frutos generó la verdad, la promesa del regreso de Jesús en la iglesia primitiva? Yo solamente te voy a nombrar 3 que para mí son los más relevantes. Y más encima suenan como que riman. Toma nota: santificación, misión y visión. 3 frutos que el mensaje del regreso de Jesús provocó en la iglesia primitiva: santificación, misión y visión. Vamos con santificación. Puedes buscar, no va a estar ahí, Marcos 13, que es uno de los capítulos ahí, 32-33. Estas son las palabras de Jesús. Marcos 13, 32, 33. Dice Jesús: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, refiriéndose a los últimos tiempos. Yo he visto tantas discusiones tan infructíferas respecto a si Jesús vuelve el 2020, el 2010, el 2037 o el 2037 y medio. Y para mí, de verdad, esas discusiones caben en las discusiones absurdas de las cuales Pablo dice: no se metan en esas discusiones. Si Jesús vino a la tierra a decirnos que ni Él sabe el día ni la hora.
ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, ¿qué es lo que dice Jesús? Ya que ustedes tampoco saben, olvídense del tema. No, ya que ustedes no saben, manténganse en guardia, estén alerta. Esa es la verdad de la palabra. El mensaje de Jesús respecto a su regreso llevó a la iglesia a estar, atención con esto, en un estado no de adormecimiento, sino de alerta, así. Paraditos, derechitos, con las antenas bien paradas, los sentidos espirituales bien abiertos, el entendimiento abierto, los ojos bien abiertos. Llevó a la iglesia a vivir en un estado de vigilia. Porque una cosa es hacer una vigilia, y es maravilloso hacer una vigilia, pero es otra cosa vivir en un estado de vigilia, en un estado de atención, donde yo estoy poniendo atención a mi alrededor y estoy entendiendo los sucesos, estoy entendiendo lo que Dios está haciendo y estoy viendo cómo el reino de Dios se está moviendo en un sentido de vigilia. Y eso provocó en ellos finalmente una actitud de anticipación, preparación, que dio como resultado vivir una vida de dependencia de Dios, de obediencia a su palabra y de santidad. La iglesia primitiva buscaba intencionalmente vivir en plena dependencia de Dios, obediencia a lo que se les había ordenado y vivir en santidad, como un pueblo apartado, escogido, que no camina en los códigos del mundo, sino que camina en los códigos del reino. Segunda de Pedro 3:11 respecto a esto dice: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar a que llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, subraya esto, mientras esperan, mientras vigilan, mientras están ansiando ese día, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. 1. Santificación. Una iglesia que espera a Jesús y anhela el día de su regreso, se santifica a sí misma. Segundo, misión. Déjame darte un pequeño dato. Muchos de los primeros cristianos pensaban que Jesús regresaría en su generación. Y esto probablemente debido a que interpretaron las palabras de Jesús respecto a su regreso de forma literal. Vemos que en Mateo 24:34 Jesús dijo lo siguiente: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Lo más probable es que aquí Jesús no se haya referido a esta generación en términos cronológicos, sino más bien a esta generación como en términos de una raza, un pueblo. Si vemos el término original en el griego, nos daremos cuenta de que aquí la palabra generación tiene como posible traducciones raza. En los tiempos de Jesús, esta generación se refería al pueblo de Israel, que rehusaba firmemente reconocerle como el Mesías. Entonces, en este sentido, Jesús estaba prediciendo que el pueblo de Israel proseguiría su condición de rechazarle como Mesías hasta que lo confesaran y Él regresara. Esta es una posible interpretación. Más allá de todo esto,
esta creencia de los primeros cristianos les llevó como resultado entender y pensar que Jesús llega en mi vida, en esta generación, en 15, 20 años más, les llevó a vivir el evangelio de una manera completamente radical. Radical. Y la prueba de esto está en el libro de los Hechos, de los apóstoles, donde vemos el fervor, la valentía, la obediencia de los primeros discípulos en acción. Oraban por los enfermos, echaban fuera a los demonios, alimentaban al pobre, cuidaban de las viudas y sobre todo predicaban las buenas nuevas del evangelio de Cristo como si no hubiera un mañana. Cuando tú lees el libro de los Hechos dices, pero ¿qué les pasa a esos locos? Es que ellos están esperando que Jesús llegue ya. Y me pregunto, ¿cómo se verá la iglesia hoy día si esperamos que Jesús llegue ya? En resumen de esto, el entendimiento del regreso de Jesús puso no solo un sentido de devoción y de santidad a la iglesia, sino que un sentido de urgencia por ir y cumplir con la misión que Jesús les había encomendado de ir y hacer discípulos de todas las naciones, de todos los pueblos. Y por último, ¿qué tercer maravilloso fruto generaba este entendimiento en la iglesia primitiva? Visión. Visión futura. El tercer fruto que esta revelación de Jesús provocaba a la iglesia era un profundo sentido de visión y esperanza. Visión y esperanza. ¿Por qué no lo dices? Visión y esperanza. ¿Por qué no lo oras ahora? Quiero tener visión y esperanza. Quiero que el Señor haga esto. Para los que somos medios piti, haga esto a través de su palabra. ¡Wow! Hay más que esto que veo aquí. Hay más que los dolores de esta vida presente. Hay más que lo que veo con mis ojos naturales. Hay esperanza. Viene un reino glorioso. Primera de Pedro 1, versículos 6 al 7. Así que alégrense de verdad. Amén, sí. Y a veces nos veo como iglesia y pareciera que somos los menos alegres, pero tenemos la mejor noticia. Y por eso Pedro parece que también le estaba mirando a los creyentes diciéndole, ¡hey, alégrense! Alégrense de verdad, porque tu futuro y tu esperanza no es sobrevivir una semana más de trabajo. Tu futuro y tu esperanza no es llegar vivo el otro domingo. Tu futuro y tu esperanza no es que encontrar ese nuevo trabajo o mudarte de casa o de barrio. Tu futuro y tu esperanza es el regreso de nuestro Rey. Amén. Los lentes. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Wow! Ese es nuestro norte, esa es nuestra esperanza. Este llamado, porque es un llamado que tú puedes ver cuando tú lees la Biblia de corrido, tú lees el Nuevo Testamento donde estamos enfocándonos hoy día, vas a ver que es como que los apóstoles no están dejando que la iglesia pierda visión. Están cada cierto tiempo haciéndole, ¡Ey! Levanta tu mirada. ¡Ey! Hay más que esto. ¡Ey! Alégrate. Vamos.
Es un llamado constante y reiterado. Insisto, esos son solo los capítulos que mayormente abordan esto. Pero si tú empiezas a leer el Nuevo Testamento con estos lentes, te vas a dar cuenta que está lleno de pequeñas exhortaciones a la iglesia respecto a poner su esperanza no en las cosas de la tierra, sino que en las cosas del cielo, el reino eterno, lo invisible, lo que viene, lo que todavía no se ve con los ojos naturales. Un ejemplo, Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en el que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. El regreso de Jesús y el establecimiento de su reino es una melodía, es una canción que está sonando a lo largo de todo el relato bíblico. Y hoy día te quiero invitar, iglesia, a que puedas comenzar a reconocer esa canción cuando leas la palabra. Y cuando la reconozcas, quiero que pruebes qué pasa en tu espíritu. ¿Qué pasa en tu espíritu? ¿Qué fruto trae? ¿Será que provoca en ti santificación? ¿Deseo de cumplir con la misión? ¿Visión? ¿Será que necesitamos empezar a ver ese código en la palabra? Y por último, quiero hablarte de lo que yo le llamo visión 2D versus visión 3D. ¿Les parece? Quiero concluir diciendo esto: no debemos, y este no es el deseo de Dios, que vivamos nuestra vida. Lo pusieron antes, está bien, está bien. Ok, yo sé que voy a quedar como nerd, pero está bien, creo que es bueno que me conozcan. Yo me crié con eso. A ver, ¿cómo lo encajo? Dios no quiere que vivamos nuestra vida cristiana en 2D. Vamos con la próxima. Quiere que la vivamos en 3D. ¿A quién le gusta Mario? ¿O quedan pocos? It's me, Mario. Ok, para los que no entienden absolutamente lo que ha ocurrido, hay una imagen más, pero es más fome. Ahí sí, pastor, por favor. ¿Cómo me mete el Nintendo una prédica? La visión 2D representa la vida cristiana cuando tenemos perspectiva de dos dimensiones de tiempo: el pasado y el presente. El pasado tiene que ver con el reino que se inauguró, la primera venida de Jesús y lo que Él vino a hacer. Vino a destruir y comenzar a destruir las obras de Satanás, y vino a redimirnos por medio de la obra de la cruz, muerte y resurrección. Y esto, quiero ser muy claro, representa sin duda la piedra angular de nuestra fe: el Cristo resucitado. El Cristo resucitado. Si no te queda nada más en tu teología o en tu fe, tú te agarras de una cosa, y te agarras de la cruz. Te agarras de la cruz. La dimensión presente es el reino hoy. Y aquí estamos los de la viña, que pucha que nos gusta orar: Señor, ven con tu reino hoy. Y oramos por los enfermos, mi chica. Y oramos por los enfermos y sacamos demonios y adoramos hasta que se nos acaba la voz y buscamos su presencia porque creemos que el cristianismo no es histórico, el cristianismo es real. Tenemos un Dios vivo y su presencia desde el día de Pentecostés está en medio nuestro por medio del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia del reino hoy. No nos gusta leer la Biblia como lindo historia y que, ay, qué lindo la historia. John Wimber, cuando estudiaba en el seminario, le mandaban a leer el Evangelio de, no recuerdo si era Juan o Lucas, y él volvía y John le decía al profesor: ya me lo estudié, ¿cuándo lo hacemos? Y el profesor lo quedaba mirando y decía: ¿cómo cuándo lo hacemos? ¿Cuándo vamos a hacer las cosas que Jesús hacía? Ay, no, ay, niñito. Vaya a estudiar de nuevo la palabra. Y de nuevo leía el Evangelio y volvía John y decía: ¿cuándo vamos a hacer las cosas de Jesús? ¿Qué cosas?
Orar por los enfermos, liberar a los endemoniados. ¿Cuándo vamos a hacerla? Ay, usted no ha entendido nada. Y por años, por siglos, la iglesia se quedó en ser una iglesia de conocimientos, pero no de experiencia, no de poder. Pero iglesia, si solamente tenemos esas dos dimensiones, estamos a la izquierda. El cristiano necesita 3 dimensiones. El cristiano necesita la visión futura. Lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. El que fue, el que es y el que ha de venir. Dios está completando esa tercera patita. Dios está completando esa tercera patita. La esperanza del reino venidero, que es el cumplimiento de todas las promesas y todas las profecías bíblicas. El tiempo en el que el reino de las tinieblas va a ser completamente derrocado para siempre. Y nosotros, sus santos, vamos a reinar con Él una vez más. Es el lente que necesitamos ponernos en este tiempo. Es el lente que el Espíritu Santo está queriendo darnos. Si una de estas 3 dimensiones está ausente en nuestra vida, no tan solo en nuestra teología, porque yo no conozco un cristiano que diga yo no creo que Jesús regresará, porque si tú no crees que Jesús regresará, tú no calzas, insisto, en lo primero, no calzas en la fe cristiana. No hay nadie que no crea que Jesús regresará. No sé si lo dije bien. Pero creo que hay un salto de creer en que Jesús va a regresar y anhelar que Él regrese y amar su venida. Estos primeros discípulos no solo lo sabían acá, porque lo estudiaron en un seminario teológico, lo creyeron acá y eso que trajo encendió su corazón y les dio un sentido de vamos a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Por último, ya está, wow, adelantado los tiempos, amigo, me encanta. Está enchufado la predica, te caché. Tenemos entonces la dimensión del pasado que tiene que ver con el reino inaugurado, donde el acontecimiento clave fue la llegada de Jesús, su obra en la cruz, su muerte y su resurrección. ¿Cuál es el fruto del entendimiento de esto en el discípulo? Seguridad y confianza. Porque ahora hemos sido perdonados, reconciliados y puestos en correcta relación con el Padre. Así que quienes creen en la obra de Jesucristo son hechos hijos de Dios. Así que lo que Dios hizo te da seguridad y confianza. Te hace sentir hijo. No es por obras, es por su obra. No es por mi esfuerzo, es por su esfuerzo. Amén. Vamos a lo segundo, la dimensión presente, que es el reino presente, marcado por el Pentecostés y la era donde el Espíritu Santo está en medio de la iglesia para que la iglesia lleve la misión a la tierra. ¿Qué provoca eso? Y ese entendimiento, el empoderamiento del Espíritu Santo en el creyente provoca un sentido de empoderamiento y activación en nuestra responsabilidad como discípulos, de ir y hacer la pega. Si tú no estás activado en tu fe, es porque solamente crees en lo que Jesús hizo por ti. Pero si tú crees en lo que el Espíritu Santo vino a hacer con la iglesia y crees en la gran comisión, te paras en otro lugar, ya no de creyente, sino de discípulo. Y el discípulo sigue un maestro y hace la pega, lleva el reino de Dios, predica, ora por los enfermos. Así que quizás hoy día tú necesitas incorporar esa segunda dimensión. El cristianismo no es histórico, no es de libros bonitos. El cristianismo es práctico, es vida, es poder de Dios. Pero la tercera dimensión es la dimensión futura, el reino venidero, el regreso de Jesús, el cumplimiento de todas las promesas y la restauración de toda la tierra, de todo lo creado. ¿Qué provoca eso en el discípulo? Esperanza y perseverancia en la prueba y una palabra muy importante, y pasión para la misión.
pasión. No, bueno, tengo que predicar porque el pastor me dijo el domingo que tengo que predicar. Hay un enfermo en la calle, bueno, tengo que... En la escuela del reino me pidieron orar por un enfermo en la calle, entonces, bueno, ¿se sanó? No, sanó, bueno, no se sanó, bueno, que te vaya bien. El reino venidero responde a por qué haces lo que haces. ¿Por qué Él viene? ¿Por qué Él vuelve? ¿Por qué hay urgencia? ¿Por qué hay necesidad? Porque hay un plan mayor que tu propia vida, hay un plan de Dios. Así que cuando no tienes ganas de hacerlo, la palabra nos recuerda, ¡hey, recuerda lo que viene! Y lo haces y te mueves en obediencia. O cuando estás viviendo pruebas difíciles, de tiempo prolongado, viene la palabra y te dice, ¡hey, esto es el Señor! Yo sé que es difícil, David, pero esto es un tiempo corto. Lo que viene es glorioso, en esta vida y en la próxima. Yo sé que esa enfermedad es difícil, pero yo voy a manifestar mi reino acá y vas a tener un cuerpo resucitado más encima. Si hoy día no podéis jugar a la pelota, allá vais a ser mejor que Messi. No sé, eso no creo, pero... Y quiero terminar, estamos bien con la hora, leyéndote lo que yo escribí 4 años atrás, 4 años y medio atrás. Te lo voy a leer textual, yo agregaría, quitaría cosas, pero te lo voy a leer textual porque quiero que se transmita el asombro y el corazón de niño cuando escribí esto, porque realmente así me sentía escribiendo esto. Y lo que te voy a contar ahora, en ningún caso, uno es para sacarte pica. Porque esta visión que recibí del Señor, obviamente fue por gracia. De hecho, yo no estaba orando en esta dirección, no estaba buscándolo, fue una sorpresa de Dios. El propósito de contarte esto es porque creo que el Espíritu Santo hoy día quiere despertar hambre en ti, por querer tener una revelación de Jesucristo y su regreso. Ahora, ¿cómo Él lo haga? ¿Será en una visión? ¿Será una visitación angelical? ¿Será simplemente leyendo el versículo que has leído 20 veces pero lo habías visto sin lentes? Y ahora por gracia el Espíritu te da revelación, lo ves sin velos. Como sea, el Señor quiere despertar en ti hambre. Y es por eso que vas a ir a la conferencia este fin de semana. ¿Conectaron las piezas o no? Si no estamos haciendo un evento porque hay que hacer harto evento. Créeme que hacer eventos es trabajo, es pega. Lo hacemos porque Dios quiere equipar a la iglesia. Quiere darle entendimiento a la iglesia. Ayer 5 de febrero del año 2019, al estar estudiando el capítulo 5 de Apocalipsis, recibí de parte del Espíritu Santo la revelación de esta porción bíblica. Vi como el Cordero se acercaba al trono del Padre y por segunda vez respondía a la necesidad de ir a la tierra. ¡Qué asombro! Tal valentía, tal disposición, tal amor. He aquí Jesús, mi verdadero héroe. En el momento en que el Cordero tomó el rollo de la mano del Padre, empecé a ver al león de Judá. Pero la verdad es que veía más bien como un tigre, más que como un león. Y veía que su rostro cambiaba entre hombre y felino. Hombre y felino. Y esto lo veía mientras veía que el león corría hacia mí a toda velocidad. Pude ver su rostro en primer plano. En sus ojos había furia. Una furia que nunca había visto antes. Llena de ímpetu y llena de amor a la vez. Pasión, pero una pasión muy fuerte. Desde este momento empecé a entender que efectivamente Él viene y sus juicios, sus perfectos juicios vienen. Y que Él viene a arrasar con Satanás, con la injusticia, con el mal, pero sobre todo con la injusticia. Luego la segunda imagen clarísima que vi fue la de Jesús avanzando a toda velocidad al frente de un ejército de millares.
Aunque el ejército lo veía prácticamente como una nube de polvo que iba detrás de él, entendí que eran personas. Su rostro era de tanta felicidad, determinación, como si estuviera pensando: al fin vamos a atacar, al fin vamos a limpiar la tierra. Mientras veía esto, me di cuenta de que yo era parte del tumulto que lo seguíamos. Esto trajo alivio y felicidad a mí, ya que estaba en mí el temor de no ser parte de esa multitud. Pero una vez que supe que era parte de esa multitud, entré en su gozo. Era como si yo también sintiera la misma emoción que él de estar yendo a la guerra contra Satanás. Esto que estaba viendo no ocurría a nivel de piso. Era como que íbamos flotando sobre la tierra, no tan alto, avanzando por toda ella. En ese momento pasábamos por tierras un tanto desérticas, tipo el Gran Cañón, pero yo sabía que íbamos a avanzar por toda la tierra trayendo orden, limpieza. Todo lo conmovible iba cayendo en el camino. Esto iba a ser una guerra de reseteo. El gozo que sentía era increíble. Una profunda alegría por entender que sí, Cristo vuelve y vuelve a poner orden y a reinar me inundó. A la vez tuve este pensamiento de: ¿cómo es que no había visto esto antes? ¿Cómo no lo había abrazado antes? ¿Cómo es que no estaba en el centro de mi corazón? Recuerdo que cuando salí de ese lugar, fuimos a almorzar con March. Y en el camino, esto no me acordaba, y ayer recordé esto, había un cojo. O sea, no era un cojo, perdón. Una persona que estaba coja. Tenía el pie fracturado, no sé. Tenía muy hinchado y estaba con muletas. Y me acuerdo, estaba tan tocado. Yo estaba en un lugar que no lo puedo explicar. Y pasó al lado mío. Y lo primero que pensé, dije: no, Señor, no voy a orar por él. Yo estoy en mi momento contigo. Aparte que tiene el pie muy inflamado. A mí no me da ese nivel. Crucé. Me hice el loco. Estaba llegando a la tienda y el Espíritu Santo me dijo: tú me viste como un león. Yo estoy en ti. Tú eres mi pequeño león. Ve y anda a rugir contra la enfermedad. Así que ahí dejé la empanada y salí corriendo 3 cuadras detrás de la persona con muleta. Oré como 10 veces por él. Bajó un poquito la hinchazón, no del todo. Pero lo que nunca me voy a olvidar es su cara. Usualmente uno lo que nunca se olvida cuando ora por alguien es su cara. Porque no podía entender que estuve ahí como 20 minutos con él, arrodillado en la calle, pleno verano. Y él siguió caminando. Entender el regreso de Jesús es ser encendido en pasión para llevar el reino hoy. Esa es la conclusión de este mensaje. Amén. Te invito a que nos pongamos en pie. Terminemos adorando esta mañana. Vamos a tomar un momento para orar. Quiero pedirte que no te vayas. Quiero pedirte que no te vayas, que no entiendas la canción como la cortina del programa, sino que es el momento más relevante donde podemos responder al Señor. Quiero que tengamos un momento para adorar y luego yo voy a hacer una oración y estás más que liberado para retirarte, pero queremos nuevamente este domingo orar por los enfermos. Así que quien necesite oración por alguna enfermedad física, vamos a estar orando al igual que el domingo pasado en este costado una vez que hayamos terminado. Quiero invitar a quienes quieran pasar acá adelante, sientan la necesidad de venir a postrarse, venir a presentarse, como dice Romanos, como una ofrenda viva hoy día delante del Señor, que puedas pasar con toda libertad acá adelante al altar. Quizás hoy día tu corazón al pasar adelante es una declaración de: yo
quiero esta revelación. Yo quiero este fuego en mi corazón. Yo quiero esta tercera dimensión en mi vida. Y pasar adelante es tu acto de fe, de clamar al Señor. El Señor dijo, Jesús dijo, si ustedes siendo padres malos, cuando sus hijos les piden pan no les dan una piedra, ¿cuánto más mi Padre Celestial les va a dar el Espíritu Santo? Si tú hoy día le pides al Espíritu Santo por revelación del Hijo, algo el Señor va a hacer en ti hoy día. De una manera muy particular, muy distinta con cada uno. Dios habla de manera distinta con cada uno. Pero lo que yo creo que hoy día Dios quiere hacer en común es encender un fuego en nuestro corazón. Desde que entré a este lugar hoy día en la adoración, he visto como el Rey de Gloria está entrando en este lugar y está produciendo pasión y fuego. Y no quiero que hoy día te retengas de expresar ese fuego, de expresar esa pasión mientras adoramos. Aleluya. Apartamos este momento como un momento santo. No te distraigas. Estamos delante de la presencia del Dios Altísimo, de aquel que está sentado en el trono y de aquel que está a su diestra. Y en la medida en que reverenciemos su nombre y su presencia, sus faldas llenarán este lugar. No por lo que yo diga, no por lo que nadie haga, simplemente por el espacio que hacemos para su presencia. Viste, ya Isaías dijo, y vi al Señor alto y sublime. Lo primero es reconocer su naturaleza. Y vi que sus faldas llenaban el templo. Donde hay reverencia, donde hay reconocimiento, hay revelación.